del negocio. Esto y muchísimos otros cursos, charlas, conferencias que ha tenido la oportunidad de desarrollar a lo largo de su carrera y de su vida laboral. Así que le damos la bienvenida al ingeniero Augusto Bello, conferencista de esta noche. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Nuris. Muchas gracias, Denny Mercedes, en Gracia, y a nuestro presidente del CODIA, Francisco Marte. Gracias por brindarme la oportunidad de traer esta charla el día de hoy. Entonces, sin más preámbulos, vamos a colocar la presentación para que iniciemos de inmediato. ¿Se visualiza la presentación perfectamente? Sí, hermano, se ve bien. Bien. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Entonces, como se indicó, el día de hoy vamos a tratar la integración de las energías renovables en el sector eléctrico de República Dominicana. Básicamente, es un breve resumen de la evolución que han tenido las energías renovables en la República Dominicana, algunos de los compromisos medioambientales que hemos estado cumpliendo, así como algunas estadísticas del sector eléctrico en cuanto a las energías renovables. Entonces, antes de empezar, como le vamos a dejar la presentación, es bueno que tengan algunas informaciones de la República Dominicana, como dónde está situada, lógicamente, en el Caribe. Contamos con 8 aeropuertos internacionales, 11 puertos, 19,000 kilómetros de caminos y carreteras, 71 zonas francas industriales. Y acá le dejo algunas informaciones importantes sobre la República Dominicana, como es el Producto Interno Bruto al cierre del año 2019, el Producto Interno Bruto también per cápita, la tasa de crecimiento, algunos indicadores, el índice de desarrollo humano, etc. Eso es bueno saberlo porque por algo en este país se ha invertido bastante en las energías renovables. Básicamente por el crecimiento y el desarrollo que ha tenido el país en la República Dominicana. Bueno, sin más preámbulos, como introducción, todavía nos queda un largo camino pendiente. Como pueden ver, siempre coloco este gráfico en cada una de mis presentaciones porque es bueno saber que todavía el 76% de la energía que se produce en el mundo proviene de centrales térmicas. Apenas un 23% proviene de centrales renovables. Entonces quiere decir que tenemos todavía un camino largo pendiente. Y todavía más aún cuando podemos ver que apenas el 7% proviene de viento, biomasa, solar y geotermia, porque el 17% proviene de las renovables, lógicamente, pero de las hidroeléctricas. Entonces, antes de todo, vamos a hablar sobre el marco normativo en la República Dominicana. Bueno, a nivel de leyes, reglamentos, entendemos que el marco regulatorio es adecuado, bien adecuado. Tenemos la ley 12501, que es la Ley General de Electricidad, su reglamento. Tenemos la ley 5707, que es la ley de incentivos a las energías renovables. Tenemos una ley 103-13, que es la de incentivo a la importación de vehículos eléctricos. Tenemos la ley de hidrocarburos, la ley de medio ambiente, entre otras leyes que sirven de soporte al marco regulatorio en la República Dominicana. Por eso decimos que a nivel de leyes el marco regulatorio es bien adecuado. Entonces, ¿qué dice la ley de incentivo a las energías renovables? Aquí hay un breve resumen, por ejemplo, que los parques eólicos que no superen, por ejemplo, se pueden instalar una potencia inicial que no supere los 50 megavatios. ¿Qué quiere decir eso? Que usted puede instalar proyectos en varias etapas, de 50 en 50. En cuanto a las micro, pequeñas hidroeléctricas, se pueden instalar hasta 5 megavatios.
Eso indica la ley 5707. También las instalaciones, por ejemplo, fotovoltaicas, indica que no tiene límite. O sea, se pueden instalar, por ejemplo, centrales fotovoltaicas de cualquier potencia. También las instalaciones termosolares se pueden instalar en etapas de 120 megavatios. Y ya las centrales de biomasa se pueden instalar potencias de 150 megavatios. Es decir, pero como mínimo, que el 50% de la energía primaria sea lógicamente para producir energía. Entonces, a través de la ley 5707 se han otorgado múltiples incentivos. Incentivos a exención de impuestos sobre la renta, exención de ITEVIS, créditos fiscales. El crédito fiscal, por ejemplo, llega hasta el 40% de la inversión en equipos. Cuando se habla en equipos, es del el 40% de lo que cuesta el inversor y los paneles solares, si en el caso de que sean fuentes fotovoltaicas. Igual si son renovables, lógicamente los equipos. Eso no tiene que ver con el tema de los cables y ese tipo de cosas que se utilizan también para desarrollar el proyecto, sino los equipos. En resumen, se han otorgado más de 345 millones de dólares en incentivos a las energías renovables. Acá podemos ver el potencial que tenemos en República Dominicana de recursos solares. Pueden verificar que tenemos recursos solares que rondan los 6 kilovatios hora metro cuadrado día, que así es que se mide el recurso solar a nivel mundial. Entonces, esto quiere decir que en República Dominicana nosotros estamos en la franja superior a nivel mundial en recurso solar. Entonces, en este gráfico pueden ver que el límite máximo a nivel mundial está entre 6 y 6.9. Nosotros estamos en esa franja. Eso quiere decir que nosotros tenemos un tremendo recurso solar en la República Dominicana, el cual está siendo aprovechado básicamente a partir del año 2011. Acá tenemos el potencial de recursos renovables eólicos. Se han determinado más de 80 sitios en la República Dominicana donde se pueden instalar centrales eólicas y sacarle bastante provecho. Básicamente en el área de Montecristi, Puerto Plata, en esa zona, lógicamente en las costas de la República Dominicana se puede aprovechar bastante el recurso eólico. Entonces, ahora hablemos sobre la integración y mencionaremos algunos estudios que se han hecho de integración de las energías renovables en la República Dominicana. Se han hecho estudios de penetración, básicamente estudios que datan del año 2007. Se han hecho estudios por la Universidad de Comillas también. La empresa IRENA realizó un estudio mediante el cual aquí podemos ver los resultados, donde ellos indican que, por ejemplo, en el año 2030, ellos indican que el 50% puede, entre el 45 y el 50% de la energía que se produce en República Dominicana puede ser generada a través de fuentes de energía renovable. Eso es muy importante. Ahora bien, en lo adelante vamos a estar mencionando algunas, por ejemplo, resultados del estudio de IRENA y de otros estudios, mediante el cual si se sigue incrementando en gran medida la producción de energía renovable, se tiene que reforzar el sistema, ya sea con baterías, reforzar la red. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces también la GIZ, junto con el Ministerio de Energía y Minas, desarrollaron un estudio también de penetración de las energías renovables. Entonces, es bueno saber
que la integración de fuentes de energías renovables, por ejemplo, trae consigo ciertas inestabilidades en el sistema, porque estamos pasando, por ejemplo, de un sistema de pura inercia, de máquinas rodantes, a un sistema de electrónica de potencia. Básicamente, desde la perspectiva de la estabilidad de frecuencia del sistema, o sea, las energías renovables son conectadas a través de conversores a la red, a diferencia de los generadores sincrónicos tradicionales. Entonces, estamos pasando a un sistema puro de electrónica de potencia. ¿Qué quiere decir eso? Energías renovables, se le va sacando inercia al sistema, se le extrae inercia al sistema, se hace más inestable. Entonces, acá podemos ver desde el punto, algunos aspectos técnicos operativos. Por ejemplo, la integración de las energías renovables afecta lo que es la estabilidad del sistema eléctrico de potencia y básicamente en el tema de la frecuencia, ya que los aerogeneradores ya variables no tienen inercia. Y la integración de esta tecnología reduce la inercia del sistema, como dijimos anteriormente, y conduce a un cambio más rápido y a caídas de frecuencias más profundas. Eso lo dicen los estudios. Entonces, ya desde el punto de vista del impacto en la estabilidad del voltaje, porque también impacta el voltaje, básicamente sabemos que los generadores, por ejemplo, renovables, se instalan ¿dónde? En las afueras, en las afueras de las ciudades, no en el centro de demanda. O sea, básicamente en las ciudades es donde se requiere más generación, pero estos parques eólicos o fotovoltaicos se instalan lógicamente donde se puede aprovechar recursos. Y el recurso eólico básicamente siempre está fuera del centro de demanda. Y como todos sabemos, la potencia reactiva no se transfiere a larga distancia, sino que debe estar disponible localmente para consumirse localmente. Simplemente con esto no queremos decir que las energías renovables son malas. Simplemente es bueno tomar esto en consideración porque hay muchos mecanismos, como uno que vamos a mencionar más adelante, que es el storage, para solucionar todos estos inconvenientes. Entonces, ya aquí podemos indicar algunos de los, por ejemplo, de las tecnologías que se pueden instalar en el sistema eléctrico de potencia para aumentar la fiabilidad del sistema eléctrico, como son, por ejemplo, los sistemas de transmisión flexible, los que se llaman FACS, ya que estos incrementan la capacidad de la red de transmisión existentes, proveen soluciones a la estabilidad y permiten una transmisión para operar más eficiente. Lógicamente, amortiguan las oscilaciones del sistema de potencia y controlan el flujo de potencia activa y reactiva. También están los compensadores estáticos de potencia reactiva, que son los estaciones, para mejorar la estabilidad y la capacidad del transporte de la línea. Y lógicamente controlan la tensión y corrigen el factor de potencia a gran escala. Estos equipos son muy importantes a la hora de una integración fuerte de energía renovable. Y podemos decir que acá en República Dominicana estamos frente ya a una integración fuerte de energía renovable. Y debemos de ir pensando en eso. Porque, por ejemplo, en la República Dominicana solamente existen muy pocas subestaciones con estos sistemas de, por ejemplo, básicamente del SBC. Entonces, primero, es bueno mencionar el artículo 112 de la Ley General de Electricidad indica que las energías renovables tienen prioridad en el despacho. O sea, como dice el artículo, se les dará preferencia a las compras y al despacho de electricidad. Por ende,
¿cómo es el despacho en República Dominicana? El despacho de las centrales se hace en orden de mérito, desde la más barata hacia la más cara. Pero, sin embargo, las renovables, al igual que la hidro, tienen prioridad en el despacho. Es decir, que mientras exista recurso solar, eólico, se despachan primero. Entonces, eso es bueno saberlo. También es bueno que tomemos en cuenta, acá le ponemos la curva, por ejemplo, la curva de Pato, la famosa curva de Pato. ¿Qué sucede? Que a medida que se va integrando las energías renovables, podemos estar bajo la presencia de esta curva. Como pueden ver acá, por ejemplo, a medida que se va integrando más energías fotovoltaicas, se va pronunciando un poco más esta curva, porque básicamente las energías fotovoltaicas producen energía desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Hacen una especie de campana. Lógicamente, verificando su punto más alto a las 12 del mediodía. Entonces, ¿qué sucede? Que a medida que se va integrando esas energías renovables, usted va sacando del sistema centrales térmicas. Y, lógicamente, esas centrales térmicas la va a necesitar en horas de punta. Ahorita vamos a ver gráficamente, por lo menos de 10 centrales existentes en la República Dominicana, cuál es la curva real que tiene. Porque es bueno que ustedes vean que, por ejemplo, la fotovoltaica de 7 de la mañana a 7 de la noche, ustedes van a ver cómo se hace esa campana. Pero, sin embargo, las eólicas en República Dominicana no todas tienen la misma curva. Va a depender del lugar donde estén situadas. Algunas tienen una curva pronunciada donde su pico de generación, las eólicas, es a las 12 del mediodía. Pero, sin embargo, tenemos otras que vamos a ver más adelante, que donde producen más energía es en las horas de la noche. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, con este tema de la curva de Pato, como le decía, esto se puede solucionar, lógicamente, instalando baterías, storage. Esta es una curva, la curva de Pato de República Dominicana, por ejemplo, con un despacho simulado hacia el año 2030. Con las concesiones que se tienen previstas y el requerimiento que indica la ley 5707 de lograr al 2030, al 2025, un 25% que la generación de energía provenga de fuentes renovables. Si se cumple eso, entonces vamos a estar en presencia pronunciada de una curva de Pato. Y eso es bueno tomarlo en cuenta porque las energías renovables son muy variables. Entonces vamos a tener que contar ya sea con baterías o con centrales de generación que puedan entrar de manera rápida para amortiguar esas oscilaciones que traen consigo las energías renovables. Entonces, básicamente, esta es una gráfica donde acá ponemos que con baterías pudiéramos solucionar o suavizar un poco esas oscilaciones que provocan, en este caso, las energías fotovoltaicas. También las energías eólicas provocan esas oscilaciones y esto se puede solucionar instalando baterías. Acá podemos ver, por ejemplo, la incidencia de las energías renovables. Esto es sacado del programa de operación del organismo coordinador. Acá pueden ver cómo es la variabilidad hora por hora de las inyecciones de las energías renovables. Entonces, esa misma variabilidad se le transfiere al sistema y lo hace un poco más inestable. Entonces, es bueno señalarlo porque nosotros tenemos que ir pensando ya en exigirle a las centrales renovables que se instalen en el sistema de República Dominicana que traigan consigo esa solución de baterías o simplemente abrir un mercado donde se pueda remunerar ese servicio auxiliar, porque las baterías actúan lógicamente mucho más rápido que una central de generación térmica.
Entonces, otros países no tienen ese inconveniente. Como pueden ver acá, tanto Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, El Salvador y Costa Rica están eléctricamente interconectados. Ese es el mercado eléctrico regional, donde hay un intercambio de inyecciones y retiros entre un país y otro. ¿Qué provoca eso? Que al estar interconectados se hace todavía más robusto, y en esos países la penetración de las energías renovables no le afecta, lógicamente porque tienen más inercia. Entonces, acá en República Dominicana se han hecho varios estudios, principalmente qué es lo más cercano que tenemos, en este caso Haití, pero sabemos que la demanda de energía en Haití no es tan alta como la que, por ejemplo, tendríamos en Puerto Rico, que Puerto Rico tiene una demanda de energía, podríamos decir, similar a la de República Dominicana. Y el Banco Mundial ha hecho estudios donde ha establecido dos rutas posibles mediante la cual podríamos conectarnos a través de un cable submarino a Puerto Rico. Eso es bueno saberlo porque a medida que van entrando, por ejemplo, más fenómenos atmosféricos como el que pasó en este caso de Puerto Rico, si hubiésemos tenido esa interconexión, nosotros muy bien pudiéramos suplir la energía a Puerto Rico, y en el caso de nosotros, si ocurre también un fenómeno natural como ese y nos afecta, podríamos entonces alimentarnos en este caso de Puerto Rico. Entonces, otro de los desafíos que tenemos era la implementación del AGC. El AGC hoy día, que es el control automático de generación, según sus siglas en inglés, es básicamente, ¿cómo le explico? La regulación de frecuencia en República Dominicana, la primaria es de manera automática que actúa, y la secundaria debe actuar. El reglamento habla que debe ser automática o manual. Anteriormente en República Dominicana era 100% manual. Luego ya de la implementación de la AGC, tenemos varias centrales que ya han adaptado o han adecuado sus unidades y están prestando el servicio a través de este control automático de generación. Y la regulación de frecuencia, tanto la primaria como la secundaria, la hacen de manera automática. De esa manera se hace más eficiente, y el reto es que podamos incluir en ese AGC a todas las centrales de generación térmica en República Dominicana. Entonces, básicamente acá le ponemos también del régimen tarifario, que sin embargo, cuando tenemos una penetración de fuentes renovables como la que tenemos hoy día, si bien es cierto que la generación, por ejemplo, fotovoltaica es muy beneficiosa, no podemos dejar de señalar que, por ejemplo, en el caso del consumo residencial, que en República Dominicana el 70% del consumo, lógicamente, es residencial, podemos ver que en las horas de punta es donde mayor demanda tienen las viviendas. Por ende, a pesar de la gran penetración que podemos tener de fuentes fotovoltaicas, tenemos que tener claro que sus máximas inyecciones es en hora fuera de punta. Que siempre hay que tomar en cuenta que, de todos modos, aunque tengamos una penetración fuerte de energía renovable, tenemos que contar con un backup de fuentes, por ejemplo, térmicas, para cubrir las horas de punta. Eso es bueno señalar. Acá simplemente podemos ver el parque de generación térmico, cómo se compone, y los precios que tienen cada una de esas centrales. Es bueno señalar lo que indicamos anteriormente, que las centrales se van despachando en orden de mérito, y que el tema de la penetración de las fuentes renovables, como tienen prioridad en el despacho, van desplazando estas centrales caras. O sea, que es beneficioso que tengamos una penetración de energía renovable, lógicamente, contando con la estabilidad que se requiere, como mencionamos, como el caso de la batería, o todos los equipos que se pueden instalar en el sistema eléctrico para garantizar la fiabilidad y la estabilidad del sistema. Entonces, es bueno
ver siempre este gráfico, que siempre lo coloco, porque ya hoy día en República Dominicana tenemos alrededor de 2.500 vehículos eléctricos y ese parque vehicular ha ido creciendo. Entonces es bueno señalarlo. ¿Por qué? Porque mayormente, ¿qué hacen las personas? Que llegan a su casa, conectan el vehículo, así como conectan el celular. Cuando usted llega del trabajo a su casa, usted conecta su tableta, conecta su celular, así mismo conecta su carro eléctrico. ¿Qué sucede? Que eso incrementaría también la demanda en hora de punta y por ende tendríamos que entrar más centrales térmicas o centrales caras en este caso y se deben hacer los ajustes necesarios, ya sea a través de incentivos para que las personas conecten sus vehículos en las horas, por ejemplo, de la mañana, horas de la madrugada, horas de valle. Eso es bueno señalarlo. Entonces, otra solución también sería el bombeo. O sea, nosotros pudiéramos pensar en el bombeo. Así, en algún momento que la penetración de las energías renovables crezca, siga creciendo como al paso que va en República Dominicana, no tendríamos nunca que vertir energías renovables, ni siquiera limitarla en algún momento. Cuando hablo renovable, lógicamente, como le mencioné, incluyo también las centrales hidroeléctricas en este caso. Entonces, vamos a hablar un poquito de los compromisos medioambientales. Según, por ejemplo, los objetivos del desarrollo sostenible, no vamos a mencionar lo que es el Acuerdo de Kioto, el COP21, luego el COP25, simplemente que dentro de los objetivos de desarrollo sostenible a la República Dominicana le tocó el número 7 básicamente, que es energía asequible y no contaminante, que es este. Entonces, dentro de esos compromisos podemos citar algunos, que nosotros tenemos que, por ejemplo, al 2030, tener una capacidad instalada hidro de aproximadamente 1.100 megavatios, de viento 850, biomasa 300, y también reducir las emisiones per cápita de 3.6 de tonelada de CO2, bajarla a 2.8. Son uno de los principales compromisos que se hicieron con la firma de este primer acuerdo en el año 2016. Entonces, eso es muy importante saberlo. Aquí podemos ver una lámina donde podemos ver la cantidad de concesiones que se han otorgado en los últimos años, que tenemos más de 1.200 megavatios en concesiones ya y una inversión, lógicamente, o una posible inversión si se desarrollan esos proyectos de aproximadamente 3.000 millones de dólares. Eso es muy importante. Entonces, la capacidad instalada en energía renovable en República Dominicana al día de hoy es la siguiente. Tenemos, la composición. Tenemos el 50% es eólico y el otro 50% prácticamente es fotovoltaico. En biomasa tenemos 30 megavatios, eólico 368.1 y en solar fotovoltaico 343.9. En total tenemos 742 megavatios al día de hoy operando en República Dominicana. Entonces, acá pueden ver cómo fue la evolución desde el año 2011. En el año 2011 apenas teníamos 33.5 megavatios, que eran las centrales esa de los Cocos, que era una central pequeña. Esas fueron las primeras centrales que se instalaron en República Dominicana. Sin embargo, luego del año 2015, viene el crecimiento exponencial de las energías renovables. Pueden ver cómo eso ha ido evolucionando y hoy en el año 2021 tenemos 742 megavatios. Aquí hay una tabla donde pueden ver cada año cuáles fueron los proyectos que fueron ingresando al sistema. El último, los dos últimos que fueron en el 2021, está el Parque Solar Vallasol y Girasol, que fueron los dos últimos que entraron en operación en el año 2021. Entonces, todavía nos faltan para completar la meta
del año 2025, según lo que dice la ley 5707 en su artículo 21, que tenemos que llegar a alcanzar la meta del 25%. Entonces, todavía para alcanzar esa meta, tenemos una necesidad todavía de 400 megavatios adicionales para alcanzar esa meta. Eso es muy importante mencionarlo. Entonces, acá le vamos a mostrar algunas fotos de los principales parques de fuentes renovables y los lugares donde están. Por ejemplo, los cocos están instalados en pedernales fotovoltaicos. Son 77 megavatios. Tenemos aquí Larimar 1 y Larimar 2. Una de 49 y la otra de 48 megavatios, que están localizadas en Barahona, exactamente en Enriquillo. Monteplata Solar, ubicada en Monteplata, 30 megavatios. Esta produce aproximadamente 4.5 megavatios y tienen pensado duplicar ese proyecto y llevarlo a 60. También tenemos Montecristi Solar, tiene unos 57 megavatios, 57.96 y una producción aproximada de 8 gigas mensuales. Entonces, tenemos aquí Agua Clara, que son 50 megavatios, y más adelante ahora vamos a ver las curvas. Por ejemplo, acá pueden ver la curva de retiros de las empresas distribuidoras, básicamente. Como pueden ver, lógicamente, en las horas de punta es donde más energía se retira o retiran todos los clientes de República Dominicana. Y hay otra punta que se genera a las 10 de la mañana. Entonces, acá pueden ver una curva de real que fue construida a través de la generación horaria de todas las centrales hidroeléctricas desde el año 2014 hasta el año 2020. Como pueden ver, las hidro tienen una punta igual a la demanda a las 10 de la mañana y otra básicamente en horas de punta, como se puede ver acá, básicamente de la 19 a la 24. La otra gráfica que está acá en el lado superior derecho, pueden ver San Pedro Bioenergy, que es biomasa, que produce prácticamente en todas las horas la misma cantidad de megavatios, aproximadamente unos 28 megavatios que produce esa central. Dijimos que 30, pero real son unos 28 megavatios. Acá podemos ver también la producción de WCG, de Montecristi Solar. Estas son los parques, algunos de nuestros parques solares que tenemos. Como pueden ver, la curva que yo les indiqué desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, pueden ver que la mayor producción de estos parques es a las 12 del mediodía. Esas gráficas están construidas con la generación horaria real de cada uno de esos parques solares que hay en República Dominicana. Entonces, aquí pueden ver los parques eólicos. Como les decía, fíjense cómo, por ejemplo, el parque eólico Los Cocos tiene su mayor generación a las 12 del mediodía y cómo baja en las horas de punta. Sin embargo, Agua Clara, pueden ver que al igual que Pecasa, que ya, por ejemplo, prácticamente en las horas de punta es donde tienen mayor generación. Eso es bueno saberlo a la hora de cuando, por ejemplo, esos datos son muy importantes a la hora de planificar el plan, por ejemplo, de expansión de generación en República Dominicana. Entonces, vamos a ver algunos datos de la matriz de generación. En el año 2019, como pueden ver, teníamos una matriz donde la mayor concentración de la capacidad instalada estaba en centrales térmicas, como se puede ver acá. Apenas teníamos una pequeña proporción de fuentes renovables. Acá, en el año 2020, podemos ver cómo va creciendo ya la penetración de las energías renovables.
Y también vemos el crecimiento del gas natural, cómo va creciendo, cómo se va diversificando la matriz y se va desplazando lo que es el petróleo. Acá podemos ver que ya el agua, un 6.7%, viento 6.1%, el sol 1.6% y así sucesivamente. Entonces, miren cómo en el año 2012 apenas teníamos que el 3% de lo que se producía, de la energía que se abastecía, provenía de fuentes renovables. Y sin embargo, en el año 2019, miren el cambio que tuvimos, que ya el 11% se suplía o se suple a través de régimen especial. O sea, eólica, solar y biomasa. Eso es muy importante. Y ya lógicamente en el 2021, con la entrada de esos 170 megavatios, Girasol y Bellasol, ese número ha crecido también bastante. Entonces, es lógico que estamos frente a una transición energética. Pero todavía tenemos algunos retos, como retos en infraestructura avanzada, lógicamente, de medición. La mayoría de los medidores en República Dominicana no son inteligentes. También ya esa integración, es necesario ya integrar todas esas tecnologías. Ya el tema de los vehículos eléctricos, como sabemos, hay vehículos eléctricos que tienen una gran capacidad de batería, que usted lo puede utilizar en su casa también, lo puede interconectar. Lógicamente, para eso necesita una red inteligente, medidores inteligentes, sistemas inteligentes, y esos son de los retos que tenemos ahora en República Dominicana. Por último, y no menos importante, es bueno mencionar lo que es la medición neta. ¿Por qué la mencionamos? Porque ya tenemos aproximadamente 178 megavatios también de energías que provienen de fuentes renovables. Básicamente, el 99% de esa energía de medición neta proviene de paneles solares. Es bueno mencionarlo porque 178 megavatios más los 742 que tenemos, nos dan aproximadamente unos 900 megavatios, que es muy importante esta información. Esos datos están actualizados a enero del año 2021. Y como pueden ver, el costo de la inversión de la capacidad instalada en paneles solares ha ido disminuyendo de manera drástica. Y en ese mismo sentido, ha ido creciendo la capacidad instalada de manera exponencial. A pesar de que el incentivo del crédito fiscal se bajó del 75 al 40%, según el artículo 32 de la ley 253-12, que fue cuando se bajó el incentivo a un 40%. A pesar de que se bajó al 40%, no ha dejado de crecer la capacidad instalada en paneles solares a través de medición neta. Como podemos ver, fuera de medición neta también tenemos unos 10 megavatios que la ley también 5707 te permite seguir accediendo a todos los beneficios siempre y cuando la potencia instalada sea menor a 1.5 mega. Como pueden ver en el artículo 95 de la ley 5707 y en su artículo número 98, que establece eso claramente. Entonces, en total tenemos unos 188 megavatios en paneles solares a través de medición neta y fuera de la medición neta. Como pueden ver acá, esto es también que en la central de Quisqueya 2, que en las centrales térmicas también están apoyando al crecimiento de las energías renovables. Están instalando paneles solares en el espacio que tienen disponible y esto también está colaborando a la penetración de las energías renovables. Bueno, hasta acá ha llegado la presentación, entonces lo dejo ya en manos, en la voz de Engracia Muñoz, para que empecemos la sesión de preguntas. Muchas gracias. Gracias a nuestro conferencista, ingeniero Augusto Bello.
Gracias por siempre atender nuestro llamado. Cada vez que le solicitamos, Augusto Bello siempre nos dice que sí. Gracias por todas las conferencias que nos ha impartido en esta periodo en esta gestión 2020-2021. Muchas gracias, de verdad que sí, ingeniero, de todo corazón. Tenemos Nicolás Cabrera. Ay, que Nicolás está creo que está por YouTube. Bueno, vamos a ver unas cuantas preguntas para nuestro conferencista. Nuestro presidente nacional está por ahí, Francisco Marte.